El tema de hoy es la primera llamada con el potencial cliente. ¿Ya paraste para pensar la importancia que tiene la primera llamada con tu potencial cliente? ¿Ya paraste para analizar cuánto influye hacer bien o mal la primera llamada para tu potencial cliente? Te digo que es algo muy importante. Y hoy quiero traerte 15 preguntas que te ayudarán a hacer mejor esta primera llamada y vas a ver cómo es importante esto. Y es la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia, Franklin, de la primera llamada? ¿Cuál es la importancia? Es la primera llamada. Es el primer contacto de tu potencial cliente con la empresa en que trabajas. Es muy importante. Si haces bien la primera llamada de la manera correcta que te voy a explicar acá, hay grandes chances de que este potencial cliente compre de usted al final del proceso de venta. Entonces, saber hacer la primera llamada es muy importante porque va a crear la primera, o sea, el primer contacto genera la imagen que tu potencial cliente va a tender a tener de tu empresa. Entonces, ¿cuál será el primer consejo para que entiendas la importancia de la primera llamada? Trates, o sea, llegó el pedido de presupuesto, llegó el contacto, trates de llamarlo antes de los primeros 60 minutos. Estadísticas nos dicen, en una investigación en Estados Unidos que se hizo con más de 2.200 empresas, que las empresas que llaman a un pedido que llega de algunos canales de marketing, llaman en la primera 1 hora, en los primeros 60 minutos, tienen hasta 60 veces más chances de cerrar negocio con este potencial cliente versus aquelas empresas que tardaron más de 24 horas para llamar. Entonces, mira un poco la importancia de llamar en la primera 1 hora. Otro punto, la primera llamada es la más importante. Es la más importante. La primera llamada es la más importante, pues es donde tú puedes firmar la percepción de valor que tu cliente, potencial cliente tendrá de tu empresa. Entonces, si tú llamas en la primera 1 hora, ya estás generando una percepción de disciplina, una percepción de una empresa profesional. Nosotros una vez recibimos un feedback de un potencial cliente que estábamos negociando. Él dijo, si ustedes son como los relojes ingleses, son puntuales y rápidos. Y eso me llamó mucho la atención. Ustedes son como los ingleses, perdón, son puntuales y rápidos. ¿Por qué? Porque llamamos antes de la primera 1 hora y en el horario exacto que se programó la llamada, ahí estábamos nosotros. Esto hace la total diferencia. Tú puedes creer que no, pero la percepción, esa primera imagen que tú vas a dejar en tu potencial cliente será lo que él va a utilizar emocionalmente en su subconsciente para decidir por tu empresa. Claro que tú debes de tener un buen producto, una buena solución, debes de tener, uh, debes de tener debes de tener una solución competitiva, pero teniendo todo eso en cuenta y haciendo esa primera llamada de la manera correcta, esto va a tener un gran peso al momento de que tu potencial cliente decida por vos, ¿ok? ¿Cómo prepararse para la primera llamada? Si la primera llamada es la más importante, debes de tener una preparación. No es simplemente llamar. Debes de tener un proceso para prepararse para la primera llamada. ¿Cuál es ese proceso? Si tú tienes un buen CRM, si tú tienes un buen banco de datos, si tú tienes una buena estrategia de marketing digital, tú tendrás informaciones relevantes sobre tu potencial cliente. Te doy un ejemplo. Si tú tienes una buena estrategia de marketing digital, esta estrategia te va a generar datos de esa persona que solicitó un presupuesto. Y tú debes de tener un proceso para estudiar esos datos. La persona pidió un presupuesto, tú debes de estudiar. Si tú tienes una buena estrategia de marketing digital, tú tendrás la información del histórico de visita de esa persona en tu página web. Tú vas a saber si esa persona vino ahora o si ya es una persona que te acompaña por mucho tiempo. Eso influye muchísimo en tu llamada.
ok? Si la persona te acompaña por mucho tiempo, vio muchas páginas, consumió muchos contenidos, ella ya tiene una idea mejor de tu empresa, de tu marca, ella ya está más familiarizada con tu marca. Entonces, tu preparación es distinta. Tú ya puedes deducir que ella conoce un poco más de tu producto mediante los datos que tú tienes de esa persona en tu estrategia de marketing digital. Entonces, ¿qué es prepararse? Es entender eso. ¿Cuál es el comportamiento de esta persona con tu marca? Saber si ella te conoce de ahora o de cuánto tiempo y qué contenidos él ya consumió dentro de tu estrategia de marketing digital. Si viene de una recomendación, trates de entender, hablando con quien recomendó esa persona, quién es esa persona, quién es ese pedido. Si es hombre, mujer, dónde trabaja, informaciones que sean relevantes para tú durante tu proceso de venta, el cargo de la persona, todo lo que sea relevante para tu proceso de venta. ¿Qué más? Tú no debes hacer preguntas durante la primera llamada que puedes tener las informaciones haciendo un Google, dando un Google o buscando por las redes sociales. La primera llamada debe ser la más directa posible. Entonces, informaciones que tú podía conseguir vía redes sociales, vía Google, debes de conseguir en esos canales. Utilice tu tiempo y el tiempo precioso de tu cliente para preguntas que tú no consigues en Internet. Trata de entender qué informaciones puedes conseguir. Por ejemplo, en la primera llamada debes hacer un rapport. Tú debes de iniciar la primera llamada con un rapport. Y una buena manera de iniciar una primera llamada con un rapport es tratar de identificar algo en común que tú tienes con tu potencial cliente. Y si vas en Facebook o en Instagram y veas dónde la persona viajó, cuál es su equipo de fútbol favorito, cuál es su comida favorita, y tú ya tienes una idea de cómo iniciar un rapport. Es muy importante que esa persona en la primera llamada sienta que tiene algo en común contigo, porque estamos hablando acá de ventas consultivas, ventas que llevan un proceso mínimo, o sea, un proceso de días para cerrar negocio. Entonces, debes de construir un relacionamiento con tu potencial cliente. Es como tener una novia, no es en el primer día que encuentres con un novio, con la chica, con el chico que tú vas a pedir noviazgo, no. Debes de construir un relacionamiento con tu cliente también. ¿Y cómo tú construyes un relacionamiento en un noviazgo? Teniendo cosas en comunes. Y eso es lo mismo acá con tu cliente. Debes de construir un relacionamiento de confianza. Acá está ligando una pregunta, ya voy a responder, por eso yo paré acá, pero voy a responder enseguida la pregunta de José. Debes de construir confianza y el rapport es la mejor manera, es la forma de hacer eso. Rapport significa conexión en francés, si no estoy equivocado. Y buscar, prepararse, buscando en internet, te va a traer essas informações necessárias. Vamos a la pregunta que José enviou. ¿Cómo ofrecer inmuebles en esta etapa en la que la gente teme el contagio del coronavirus? Ok. ¿Cómo ofrecer inmuebles en esta etapa en la que la gente teme el contagio del coronavirus? Dos cosas. Ella tiene que percibir una oportunidad en tu oferta, ¿ok? Un ejemplo puede ser inmuebles que están con precio más bajo por el tema del coronavirus. Si pasa eso en la industria de inmuebles, los inmuebles están con un precio más bajo, ella tiene que percibir una ventaja en eso y tú tienes que diseñar un proceso de venta consultivo a distancia, sin visitar el potencial cliente, ¿ok? Debes de hacer eso. No es en el primer contacto que tú vas a mostrar el inmueble para tu potencial cliente. Tú quieres mostrar el inmueble para la gente que tiene más chances de comprar tu inmueble. Tú vas a dedicar tu precioso tiempo, vas a arriesgar-se a andar por el camino y mostrar el inmueble para alguien que realmente está interesado y tiene muchas chances, perfil de comprar el inmueble. Entonces, podemos considerar esos dos puntos. Yo, en mi experiencia, consideraría eso, ¿ok? Uno, que yo tenga un inmueble que sea que es evidente que tenga un valor para este cliente. Y dos, que tengas un proceso de venta a distancia, que puedas hacer una precualificación de contactos y presentar el inmueble a quien realmente tiene altas chances de comprar.
Se ele vê um benefício nesse imóvel, é provável que ele vai querer visitar e tu debes explicar. Um outro ponto, cliente confuso, cliente em dúvida ou com medo não compra. Então, se trata de explicar, mira, cliente, eu me vou com guantes, me vou com tapa-boca, nos desinfectamos, aí há um lugar para limpar o calçado, vamos a manter a distância, ou seja, explique como será esse processo de apresentar o imóvel, pero para pessoas que têm altas chances de comprar esse imóvel. E a primeira chamada, José, te vai ajudar nesse sentido. Ou seja, a identificar quem tem mais chance ou não de comprar esse imóvel, por exemplo. Ok, expliquei acá como vocês devem preparar-se para a chamada, ter a maior quantidade possível de informações que puedas encontrar na internet e informações para que puedas construir um rapport, uma conexão com essa pessoa. Ok, e qual é o objetivo da primeira chamada? O objetivo da primeira chamada é fazer uma pré-qualificação deste contacto e generar en él a necessidade em tu solução. En el caso de José, em la primeira chamada, tu debes de ter perguntas para entender se essa pessoa realmente tiene el perfil demográfico, comportamental e financeiro para comprar tu imóvel, ok? Para avançar, tu não queres dedicar tempo hablando, e al final a pessoa não tem o perfil. E debes de generar a necessidade em ela. Esse é o objetivo da primeira chamada. De uma parte, pré-qualificar este contacto e de outra parte, generar a necessidade em ele. E qual é a estrutura da primeira chamada? Ou seja, como se estrutura a primeira chamada. Em realidade, já expliquei com o objetivo. Se estrutura da seguinte maneira: tu debes de ter perguntas para pré-qualificar, ok? E ao mesmo tempo ter perguntas para generar a necessidade da solução nessa pessoa. É uma chamada muito estruturada em generar necessidade no perfil do cliente dela. Então, como seria a estrutura? Tu inicias a chamada apresentando-se: Hola, eu sou Franklin Lisiak, te llamo acá de Expansão Digital, é um prazer falar contigo, fulano. Pediste um pedido de presupuesto via nossa página web e quero acá, em no máximo 10, 15 minutos, ver se podemos ajudar-te. Esse seria o início. E ele vai falar: ok, já falaste que são 5, 10 minutitos e muito provável que ele vai continuar a chamada. Esse é o início. E que haces? Tratas de fazer perguntas de pré-qualificação para ver se ele tem o perfil para comprar tu produto e depois perguntas para que se genere a necessidade da solução. E uma outra pergunta: existe, Franklin, um método para aplicar esta estrutura? Existe um método, um formato? Sí existe. Gracias a Dios, alguien ya pensó en eso para facilitar los vendedores de ventas consultivas y se llama Neil Hackman, si no estoy equivocado. Él escribió el libro Spin Selling, ¿ok? Él escribió el libro Spin Selling, que es una metodología para ventas complejas, ventas consultivas, ventas para empresas B2B ou ventas para empresas B2C ticket alto. E isso quero abrir um parênteses. Este programa acá, Projeto 15-15-15, é para empresas ou gerentes comerciais ou vendedores ou dueños de empresas que têm este perfil, ventas consultivas, tanto B2B, empresa para empresa, como B2C, empresa para consumidor final, ok? E se existe um método para aplicar esta estrutura, é o Spin Selling, e o Spin Selling está desenhado dentro deste perfil de pré-qualificar e generar a necessidade. Então, lá Spin Selling é isto. E como se pré-qualifica, Franklin? Como eu hago na pré-qualificação? Antes de fazer a chamada, tu debes de pensar assim: que informações eu necessito de essa pessoa para saber se ela tem o perfil para comprar minha solução ou não, para pré-qualificar? Te vou dar um exemplo acá de como utilizo e utilizávamos em expansão digital quando vendíamos serviços de marketing digital. Eu
vendia para empresas B2B. Então, era muito importante que esta empresa seja B2B. Esta informação eu já tinha de quando alguém solicitava um presupuesto para nós, ele completava seus dados e uma das informações que nós solicitávamos era: tua empresa vende para outra empresa ou vende para consumidor final. Então, aí eu já tinha se era B2B. Muitos completavam que eram B2B e B2C. Então, na chamada, eu já tinha que pré-qualificar. Ok, eu sei que você vende para B2B e B2C, correto? Sim. Pero qual é tu objetivo agora? É implementar uma estratégia para B2B ou B2C? Se ele falava B2C, eu já, pero por que B2C? E ele me explicava. E se realmente era isto, eu já não pré-qualificava, porque meu produto não funciona para negócios B2C. Esse era um dos dados que eu tinha que comprovar para pré-qualificar. Outro era o perfil de la persona que me estava chamando, se ele tinha uma relação direta com marketing dentro desta empresa. Para mim não tinha sentido nenhum que uma empresa, que um contador ou o financeiro da empresa que eu estou falando hable comigo. Tinha que ser alguém de marketing. Então, essa é outra maneira de pré-qualificar, ok? E tinha uma série de informações que eu tinha que validar para pré-qualificar, decir, mira, esta persona sí, esta empresa sí, están en un momento, tienen el perfil y necesitan lo que yo ofrezco. Ahora, ¿cómo yo genero la necesidad en ellos? ¿Cómo yo hago para que ellos hablen, mira, realmente, Franklin, necesito esto que estás ofreciendo para mí? Ahora te explico cómo hacemos eso. Y es la SPIN, ¿ok? La SPIN, además de precualificar, su propio nombre, S-P-I-N, son preguntas en un contexto que al final el N es N de necesidad. Entonces, ¿qué es S? Situación. En el ejemplo de José, José, ¿qué situación alguien debe de vivir hoy para querer comprar tu oportunidad de tu inmueble? Vamos a suponer que tú tienes un inmueble para inversionistas. La situación es de alguien que tiene dinero para invertir. Eso tienes que validar. Entonces, situación viene eso. Hay que identificar, hay que hacer preguntas de situación para identificar si ella vive una situación que viene el P de problema. Se ela vive uma situação que pode ter um problema que tu solução resuelve. Então, as perguntas de situação são para identificar se a pessoa vive uma situação onde pode ter um possível problema que tu empresa resuelve. Em meu caso, qual era? Empresa, ¿por qué ustedes quieren hacer marketing digital? Yo preguntaba así después de precualificar. Yo quiero tener más me gustas en mi Facebook. Ok, pero esto no es para mí una situación que mi solución podría ayudar. Yo preguntaba, pero ¿por qué ustedes quieren tener más me gusta en las redes sociales? Porque con eso vemos que podemos vender más. La gente va a ver que tendrá mais me gustas e vai vender mais. E aí eu já, opa, cá é um problema. Eles vivem numa situação que eu posso ajudar. Eles querem vender mais, pero a maneira como eles creem que vão vender mais está equivocada, com mais me gustas. E eu falava, como você pensa que ter mais me gusta vai fazer com que vocês vendam mais? E em realidade não sei. E eu falava, mira, me gusta. Eu nunca debes de contradecir tu cliente. Debes falar, mira, me gusta, es una buena métrica para que utilices en tu marketing. Es una buena métrica para el marketing branding, para la imagen de tu empresa. Pero al final del día esa métrica no te ayuda a vender más. Una buena métrica para ayudarte a vender más es la cantidad de pedidos de presupuestos. ¿Tú entiendes que tal vez la cantidad de me gustas no es una buena métrica para generar más demanda? Sí. Entonces, tendrías un problema acá si implementaras un marketing donde la métrica sea más me gustas. Exactamente. Ok. ¿Y qué vienes haciendo para tener más ventas? Es justo eso. Yo venía invertido en Facebook con más me gusta y no estaba teniendo ventas. Y pensé que con más me gusta yo iba a tener más ventas.
Entiendo. Entonces tú estabas haciendo estrategias de marketing en Facebook para tener me gustas y tu objetivo era tener más ventas con esto, pero no funcionó. Exactamente, Franklin. Ok, entonces tenemos un problema acá. ¿Qué te parece? Sí, tenemos un problema. ¿Y cuánto invertiste hasta el momento en estrategias de Facebook para ganar me gustas? Invertí $1000. ¿Hace cuánto tiempo? En un mes. Invertiste $1000 en un mes. Sí. ¿Y por cuánto tiempo tú planeas invertir? Yo estaba pensando hacer un año. Entonces ya invertiste $1000. Quiere invertir más $12,000 en esa estrategia que viste que puede ser que no trae resultados para vos. Sí. Sí, Frank. Ok. ¿Ya paraste para pensar lo que implica eso? O sea, los riesgos de invertir esos $12,000 y no tener un resultado. ¿Qué riesgo tiene para vos en tu función, eso en tu cargo? Yo puedo perder el cargo, no tenía pensado en eso. Acá ya estamos haciendo preguntas de implicación. Mira un poco. S de situación, P de problema. ¿Cuál es el problema? Invertir en estrategias de marketing digital en me gustas, creyendo que va a vender, pero no va. Ya invirtió $1000, pensaba en invertir más 12, iba a perder $13,000 en algo que no iba a tener resultado. Eso es el I de la SPIN, de implicación. Tú debes de implicar. En el libro vemos que es el clavar el cuchillo. Tu potencial cliente precualificado debe de sentir el dolor, la consecuencia, la implicación negativa de mantener este problema. Hay mucha gente que no para pensar, no se detiene para pensar. ¿Qué implica mantener ese problema? ¿Qué consecuencias negativas tendré yo como un colaborador o como dueño de un negocio y el propio negocio si mantengo ese problema? Es papel de en la primera llamada hacer eso. Él tiene que sentirse mal por mantener ese problema que identificaste con él. Y por último, cuando ya tienes una situación, ya tienes un problema, ya tienes una implicación, ok, es momento de preguntas de necesidad de la solución, que es el N, necesidad de la solución. ¿Y cómo haces esas preguntas? Más o menos así. Ok, fulano, vimos que tenemos, tú vives esa situación, vives este problema, tienes esa implicación. ¿Cómo sería el futuro de tu función, de tu cargo y el futuro de la empresa donde trabajas, de tu empresa, independiente del cargo? O en un ejemplo de una persona B2C, una persona individual, tal vez no vendiendo para, para otra empresa, debes que hacer con que ele pense assim: como seria tu futuro se resuelves esse problema? Como seria tua empresa, tua função, tu cargo, dependendo do contexto, se resuelves esse problema de não invertir mais em publicidade em me gustas e aumentar as ventas de tua empresa? Isso seria uma situação positiva. Aí tu estás haciendo com que ele salga desse sentimento de implicância negativa e que ele veja uma visão futuro, ou seja, uma visão de futuro positivo. E é aí que tu entras e hablas, mira, te puedo ajudar en eso. Puedo ayudarte a eliminar este problema, acabar con esa implicación y llevarte a esta visión de futuro con mi servicio A, B y C o con mi producto A, B y C. Esta es la manera de cómo tú debes implementar la SPIN para precualificar y generar la necesidad de la solución. Esto funciona muy, muy bien cuando hagas de la manera correcta. Es espectacular cómo funciona. ¿Y quién hace la primera llamada? ¿Quién hace la primera llamada? Nosotros llamamos el prospector. No debe ser el que vende el que hace la primera llamada. ¿Ok? E para pergunta número 9, ¿para que tipo de contacto se aplica esta primeira chamada? Acá é a pergunta que César nos hizo se era para um pedido de presupuesto e sí, pero há alguns contextos. Como já puderam notar, esta primeira chamada funciona muito bem dessa maneira para quem tem estratégia de marketing digital de demanda. São aquelas estratégias onde implementas o marketing digital para generar demanda de pedidos de presupuestos e contactos qualificados.
Entonces, para quien pidió un presupuesto que vino de una estrategia de marketing digital de demanda, esta manera de hacer la primera llamada va a funcionar de una manera espectacular. Otros son estrategias de outbound. De outbound marketing es cuando tú haces o tienes procesos internos en tu empresa para crear listas de empresas con potencial de compra, pero que no entraron en contacto contigo. Esas empresas no saben que existe tu empresa, tu solución. Se aplica muy bien de esa manera también. Tú implementas un proceso de outbound marketing y cuando consigues conectar con esa persona, aplicas ese concepto de primera llamada. Eventos, si participas en una expo y estás tomando nota de contactos que generas y estás agendando. Mira, fulano, yo viendo proyectos arquitectónicos, acá están todos los proyectos que yo ya hice. ¿Qué estás haciendo? Ah, yo quiero construir un edificio, un predio. Ah, genial. No quiero ahora tomar tu tiempo. ¿Qué tal si hablamos con más tranquilidad durante la semana? Sí, excelente la idea, me gustó. ¿Y qué hora podemos hacer la llamada? Ok, tú, hora, día, agendas, envía calendario y cuando vas a hacer esta llamada, aplicas ese método también. O sea, contactos que vienen de eventos. Y semillas. Semillas es el marketing de recomendación. ¿Por qué semillas? Porque es algo que tiene un gran valor para producir y crear resultados y riquezas en tu empresa. Entonces, cuando llega un contacto que un cliente tuyo recomendó tu empresa para un conocido de él, una empresa conocida, o un proveedor, o algo en ese sentido, también se aplica esta primera llamada, ¿ok? ¿Para qué tipo de producto se aplica esta llamada? Creo que ya respondí, pero vamos a dejar acá registrado. Franklin, ¿para qué tipo de producto se aplica este formato de primera llamada? Todo producto, servicio, solución, o un PSS, acá llamamos PSS, si escuchas más adelante qué es PSS, es cuando me refiero a producto, servicio, solución. O sea, todo PSS que exige una venta consultiva, o sea, donde tienes que entender el contexto de tu cliente y ofrecerle un producto, un PSS que se encaje en una necesidad que él tiene. O un PSS donde debes hacer varios reuniones o contactos con tu potencial cliente. Un ejemplo, una constructora, un arquitecto, una consultoría de coach, una empresa de servicio de marketing digital, cualquier servicio, empresa para empresa, donde hay que entender el contexto, también funciona esto. Y prácticamente en todas las empresas B2B que venden para empresas, porque necesitan tener procesos de identificar la necesidad del cliente y diseñar una solución para ellos. Y en muchos casos, empresas B2C con ticket alto. Un ejemplo de una empresa B2C con ticket alto, el rubro inmobiliario. Voy a vender un terreno, voy a vender un departamento, voy a vender una casa, voy a vender un edificio. Todo lo que es relacionado a B2C ticket alto funciona muy bien. O un coach para una persona también, tienes que tratar de entender qué problema la persona está pasando para entender cuál es el mejor formato de coach para esa persona. Esos son los perfiles de productos para el cual se aplica este formato de primera llamada. E Franklin, que hago? Que hago se o contacto não me atende, meu Deus? Isso passa muitíssimo. Eu llamo e não me atende. Primeira coisa, deixas um correio de voz. Pero Franklin, isso é algo antiguo. Nadie hace eso. Justamente, nadie hace eso. Debes de destacarse, debes de llamar la atención. Y no está mal dejar un correo de voz. La persona solicita un presupuesto, quiere recibir una llamada tuya. Entonces, o ya tenían agendado esta llamada, por ejemplo, en el caso del evento. No hay ningún problema dejar un correo de voz para esta persona.
Otro paso es llamar al final del día. La persona no te atendió porque hay los horarios correctos para llamar, ¿ok? No voy a hablar sobre eso hoy, ese es otro tema, pero hay horarios correctos para hacer llamadas, horarios correctos para enviar correos. Hay una rutina ideal para un prospector, pero no voy a hablar de eso hoy, que el tema es la primera llamada. Pero hay el horario correcto para hacer llamada y al final del día también hay el horario correcto para hacer la llamada. Entonces, llegó ese horario correcto al final del día, llamas otra vez. Si él no atiende, es cuando tú inicias un flujo de email. Un flujo de email es una secuencia de correos que él va a recibir en el contexto de la llamada, o sea, él pidió un presupuesto, no atendió, entonces ese flujo de correos será en ese contexto, ¿ok? Otra pregunta muy interesante. Esta pregunta es muy interesante. ¿Qué hago si el contacto no es un decisor de compra de mi solución? Yo llamo y veo en la precualificación que la empresa tiene potencial, necesitan, pero la persona con quien yo hablo es un influenciador. Ella no decide por comprar. Yo digo para él, mira, pásame para tu jefe, quiero hablar con él, no quiero hablar contigo. No. Te doy un ejemplo práctico. Te colocas en el lugar de esa persona. La persona pide un presupuesto por una página web o por algún canal y un vendedor llama y ve que tú eres un influenciador. O sea, tú pides un presupuesto por una página web, por algún canal. La persona llama, pero ves que tú eres un influenciador y estás llamando en nombre de tu jefe. Y el vendedor habla, mira, no es contigo que tengo que hablar con quien decide. Es muy obvio que no te vas a gustar de ese abordaje y que inconscientemente vas a dificultar el avance de esa persona o tu influencia será negativa, vas a decidir con alguien que fue más amigable. Es acá que entra, cuando estás con un influenciador, debes de hacer con que él te ayude a llegar al decisor de compra. Debes hablar, mira, fulano, ¿cómo funciona el proceso de compra dentro de tu empresa? O sea, ¿es tú que decides por comprar eso o no? Es muy probable que ele vai falar, no, yo estoy llamando a nombre de mi jefe, tengo que hacer presupuestos y después voy a presentar para él. Ok, entiendo, está muy bien, ese es el proceso de tu empresa y de muchas empresas. Y quiero explicarte una cosita. Para que yo pueda diseñar el mejor presupuesto para vos, para que puedas generar una buena percepción para tu jefe, yo necesito que tú me ayudes a llegar hasta él. Porque tengo que escuchar que él necesita, tengo que escuchar los dolores que él posee, porque tú no quieres presentar para él una propuesta que no va a resolver el problema que estás buscando, ¿correcto? Imagínate un poquito, si eres con una empresa y no funciona, ¿cómo va a quedar tu posición en la empresa? Franklin, si el contacto cualificó, ¿cómo hago ahora? O sea, cualificó. Hice las preguntas de precualificación, hice la spin, situación, problema, implicación, necesidad. Y ahora, Franklin, ¿cómo hago? Tú debes de definir un próximo paso y para eso tú ya debes de saber el próximo paso. Un, un proceso, o sea, una empresa con ventas consultivas debe de tener un proceso muy claro y diseñado para el perfil de tu producto. Entonces, tú ya sabes o deberías de saber el próximo paso acá, con quién es, qué va a pasar, si hay que involucrar más personas o no. Entonces, debes de definir el próximo paso. ¿De qué manera? El vendedor siempre debe de controlar el proceso. No debes de hacer lo siguiente. Ok, fulano, vimos la necesidad y el cliente habla, ok, entonces el viernes voy a ver con mi jefe y te llamo. No, no debes hacer eso. Debes hablar, ok, entiendo, pero tú como vendedor, yo tengo mi agenda muy llena, ya quiero definir contigo acá un próximo paso. Vimos que es importante lo que ustedes están pasando, tú confirmaste también que es importante, entonces el próximo paso es pasarte para fulano o hacer de tal manera, resolver tal cosa, identificar tal problema,
pero tú debes explicar el próximo paso y nunca debes de terminar una primera llamada sin tener agendado con el potencial cliente una próxima fecha, un próximo horario para el próximo paso. Nunca debes de terminar la llamada sin tener agendado un próximo paso. Debes de agendar. Puede ser que no llegaron a ninguna conclusión en la primera llamada por algún motivo. No hay problema. Explicar, mira, estamos acá, el próximo paso es volver a hacer eso y ¿cuándo hacemos? ¿Cuál es tu próximo mejor horario? Etcétera, etcétera, etcétera. Debes siempre dominar el proceso, tú decidiendo los próximos horarios. Si él habla, tengo que hablar con mi jefe, ok. ¿Cuándo piensas que vas a hablar con tu jefe? ¿Cómo será eso? Ah, tal vez el miércoles. ¿Y tú crees que el jueves tendrás una respuesta? Puede ser que sí. Ok, entonces, ¿qué tal si te llama el jueves a la mañana? Eso es una manera también de resolver eso. ¿Qué más? Se apagó mi pantalla acá. Acá apareció. Si necesitas que más personas participen, vamos a suponer lo siguiente. Hablaste con un decisor, un que toma la decisión en la empresa, pero identificaste en tu precualificación que él tiene un socio. Y es muy importante que ese socio participe, porque es el financiero. Y sabemos cómo son los financieros. Si él no ve por A más B que va a tener un valor con tu solución, él no va a comprar. Entonces, debes de identificar eso y traer a esas personas importantes para un próximo paso. Así debe ser cuando cualificas. Definir un próximo paso, no interesa cuál es, definir con fecha y hora confirmada en la agenda. Traer a las personas que son irrelevantes para que el próximo paso suceda con éxito. Y se apagó mi pantalla y no consigo ver cuál es la otra etapa acá. Y no dejar que él diga, llamo mañana, ¿ok? Debes de estar claro eso. Siempre definir el vendedor o definir un próximo paso, el vendedor controlar el proceso. ¿Cómo es en la práctica el próximo paso? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el trabajo del próximo paso? Primero, pasaje de bastón. ¿Qué es eso, Fran? ¿Qué es pasaje de bastón? Un proceso bien diseñado para un formato de venta consultiva, que ya expliqué acá cuál es el proceso, está dividido entre especialistas. Son dos especialistas. El prospector, que es el que hace la primera llamada, y el ejecutivo de ventas. El ejecutivo de ventas es un senior. Él entiende muy bien del producto. Él no debe hablar con personas que todavía no sabemos si pueden comprar o no. ¿Quién hace esto? El especialista en hacer eso, en precualificar y generar la necesidad de la solución, es un prospector o un hunter en inglés, que es un cazador. A mí me gusta mucho el nombre prospector, porque él prospecta. Entonces, el prospector debe hacer el pasaje de bastón. ¿Cómo? Él debe de unir el ejecutivo de ventas con este contacto mediante un correo enviado junto con un WhatsApp o con el cambio de WhatsApp entre los dos. Él debe de, ok, potencial cliente, acá está quien va a dar seguimiento y va a ayudarte a diseñar la mejor solución para tu empresa, ¿ok? Y después el prospector debe de registrar todo eso en un CRM. Sí o sí, tú debes de utilizar un CRM y el prospector va a registrar todo ahí. Él debe registrar todo. Los datos de precualificación, los datos de la investigación, los datos, las anotaciones de la SPIN. Él debe de registrar todito, 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 porque essa informação será muito útil para a experiência do potencial cliente, pois o executivo de ventas vai amar e vai saber exatamente o que passou, e o potencial cliente vai pensar, meu Deus, como esta gente sabe também das coisas, como ele está tão bem informado, ele sabe todo o que o prospector dijo. Claro, porque está todo anotado no CRM. Isso hace com que ventas complejas sucedan. Ustedes tienen que entender que ventas complejas no es
sacar pedido, não é venda de balcão numa ferreteria que o tipo vem, eu quero isto acá, vendeme isto. Não, em ventas consultivas, tu potencial cliente muitas vezes não tem ideia do problema que ele enfrenta, muitas vezes ele não tem ideia do impacto de comprar tua solução, o impacto positivo, muitas vezes ele não tem ideia das consequências de não comprar. É tu papel como vendedor de uma solução consultiva a ser com que ele veja isso. E a maneira é ter um processo com um hunter, um prospector e ao outro lado um executivo de ventas e registrar todito em um CRM para generar essa experiência wow que nós hablamos. Wow. Tenemos un ebook que es lo siguiente: cómo hacer ventas complejas para el perfil del cliente ideal sin visitarlo físicamente. Este es un ebook nuevito, nuevito, nuevito que hice con mi equipo hace pocas semanas. Más de 1,200 personas ya descargaron este ebook. Mucha gente ya está utilizando. Entonces, acá hay un enlace donde hablamos materiales gratuitos, ¿ok? Hagas clic ahí, busque el ebook ahí y si no encuentres, escriba acá en la DM, en el chat de Instagram, que vamos a compartir el enlace contigo para que puedas descargar este ebook. Él será un excelente complemento para el proyecto 15-15-15, ¿ok? E vamos à última pergunta, a pergunta número 15. Franklin, se o potencial cliente não me atende, quantas vezes eu persisto em la llamada? E vou anexar a mais. Como hago isso? Vamos fazer 16 perguntas. Primeiro, debes de persistir de 8 a 10 vezes. Repito, debes de persistir de 8 a 10 vezes. Internamente, acá na Expansão Digital percebimos isto com nossos clientes e muitas investigações científicas trazem isso que gran parte das ventas, mais de 80%, sucedem depois de que o vendedor hace hasta 10 contactos. Então, não tenhas medo nem vergonha, tu eres um vendedor, tu tienes a solução para um gran problema de tu potencial cliente, então debes de prospectar. Colocate tú no lugar de tu potencial cliente. Quando tu tienes tempo de chamar a algo que queres resolver, etc., não vas a priorizar se isso não está em tu rotina. Então, o vendedor deve entender seu perfil de cliente ideal, entender que não há nenhum problema em fazer chamadas, porque ele pediu um presupuesto, tu já tenias agendado com ele esta chamada. Então, debes fazer de 8 a 10 contactos, pero no va a llevar 10 días eso, va a llevar un aproximado de 30 días. Tendrá un espacio entre una u otra llamada. Y también dejar claro acá, no es solo llamada. Debes hacer un mix entre llamadas. Opa, nuestro Instagram dio una pausa acá, volvió. Repetir, no debes hacer otra vez. Vamos a ver si va a volver el Instagram. Vamos a esperar un poquito. Funcionando, funcionando, funcionando. No debes hacer solo llamadas. Hay que hacer un mix de llamadas, mensajes por WhatsApp, correos de voz, contactos vía redes sociales también. Si tú encontraste a la persona, debes de tener una manera de conectar con ella vía red social, construir un discurso agradable. Y email también, principalmente si haces una venta B2B o B2C ticket alto. El email es un gran canal que pasa mucha seriedad para tu empresa. Gente, el email está en alta todavía. Todos tienen un email. El email es el número de teléfono de Internet. Y es muy importante que utilices y sepas cómo escribir buenos emails de prospecciones entre estas 8 a 10 prospecciones. Entonces, trates de hacer hasta 10 prospecciones en un espacio de 30 días las 10 y un mix entre WhatsApp, email, redes sociales, mensaje de texto también, emails, ya hablé, y correos de voz. ¿Cuál funciona más o menos, Frank? Depende del perfil de tu cliente ideal. Debes de probar eso y identificar cuáles funcionan más, ¿ok? Genial, gente. Terminé la pregunta número 15.
Em seguida, Instagram vai cortar. Estamos a 54 minutos acá em nossa masterclass do projeto 15-15-15. Todos os jueves a las 15 horas y 15 minutos, yo, Franklin Lisiak, estaré acá con ustedes respondiendo 15 preguntas sobre ventas consultivas. Hoy fueron preguntas sobre la primera llamada. Si tú tienes preguntas, envíes para nosotros vía Instagram, vía Facebook, vía YouTube. Busques um canal e envies que estaremos analisando tu pergunta e trazendo acá a resposta, ok? Gente, me despido aqui, recordando que temos o projeto não, perdão, temos o programa Talk Show Mi Sucursal Digital todos os martes a las 9 horas e 9 minutos, horário de Paraguai. Todos esses horários são horários de Paraguai. Muita gente me escreve qual é o horário, se é em Colômbia ou é em México, é em Paraguai. Querem saber como estão os horários? Busquem em Google, há uma ferramenta horário México e horário Paraguai, já vas a entender que hora é em tu país, ok? E isso é, temos esses dois programas, o e-book vas a encontrar, já está acá no Facebook, como hacer ventas complejas para o perfil do cliente ideal sem visitarlos fisicamente. Me despido acá, foi um prazer estar com vocês, um abraço também a Severiano Borja, que se uniu agora ao final. Severiano, 24 horas estará disponível este programa, então, um abraço para todas. Ok. Por lo que entiendo acá, la equipo está avisando, en el próximo correo de aviso vamos a adicionar todos los horarios de la gente que nos ve de todos los países. Entonces será fácil, fácil, fácil para que puedas organizar en tu agenda y participar acá con nosotros. ¿Ok? Un abrazo, gente. Muy contento de compartir con ustedes y nos vemos pronto, pronto. Chao, chao.